Tenemos en línea a Clara Cuevas, ella es creadora de contenido digital, porque también finalmente estos comunicadores digitales, influencers y demás lograron finalmente también ser escuchados por el Papa Francisco y transmitir mediante una nueva plataforma también pues la fe católica. Clara, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, tú lograste llegar al Papa, reunirte con él. Sí, tuve la bendición de estar con él en octubre del año pasado y verlo, bueno, en varias ocasiones, un poco a lo lejos, en la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal y también pues en varias audiencias generales, un poco a lo lejos también. También, pues mencionar que los testimonios o las declaraciones del Papa Francisco muy fácilmente se hacían virales en redes sociales. Hemos mencionado mucho que creyeras o no creyeras, pues tenías que voltear a ver lo que él decía, lo que él hacía, porque se salía justo quizá de lo que normalmente nosotros habíamos visto años anteriores con otros papas. Él era diferente y por eso es que también acercó mucho a los jóvenes, a que pues la gente desinteresada quizá en la religión, que en los últimos años pues ha ido, hay que decirlo, disminuyendo, pues el Papa lo reforzó y justamente por medio de redes sociales también. Claro, es importante destacar lo siguiente. Principalmente estamos en una era digital. Si esto hubiera pasado en el pontificado de Juan Pablo II o de Benedicto XVI, hubiera ocasionado algo similar también, este efecto de estar televisado todo 24/7, básicamente, ¿no? Todo conectado 24/7. Pero también es importante resaltar que pues era un papa latinoamericano y los latinoamericanos somos así, somos muy cercanos, buscamos la alegría, buscamos la simpleza también de comunicar las cosas. Y esto era una clave muy característica del Papa. Algo muy importante que es verdad, que a lo mejor muchos jóvenes no estaban cerca de la iglesia y que la frescura del Papa logró atraer muchas miradas, pero por esta sencillez, porque nos mostró un Papa, un Dios misericordioso, un Dios cercano, que fuera de todas las complejidades teológicas, primero quería encontrarse con los jóvenes, quería encontrarse con una sociedad herida, dañada, sufriente, y mostraba una iglesia así, una iglesia que le importaba todo eso que a muchos de nosotros los jóvenes nos preocupa. Despertar el interés, Clara, que se estaba perdiendo entre los jóvenes entonces del Papa, porque no vimos solo, digo, así como llegaste tú como creador de contenido, en algún momento recuerdo que hasta comediantes llegaron a pasar por la Santa Sede y estar en una audiencia con el Papa. Eso en la historia reciente no se tenía visto. Claro, a ver, algo que el Papa Francisco tenía muy claro es que la misericordia y el amor de Dios es para todos. Y eso incluye gente que cree y que no cree, porque sabemos que Dios utiliza de todo para que se acerquen sus hijos, aunque no lo conozcas. Entonces, claro que él todo el tiempo buscaba que la gente se acercara y abría estos espacios como con comediantes, con políticos, lo veíamos con políticos de toda postura, de todo pensamiento, sin importar, sin importar absolutamente nada. Lo veíamos también, bueno, en Semana Santa era la costumbre de ir con los presos en Roma. Él tenía muy marcado, y lo dijo en la Jornada Mundial de la Juventud, que el amor de Cristo es para todos, todos, todos. No importa en qué profesión tengas, no importa a qué te dediques. Él dejaba muy en claro esto, que el amor de Dios es ancho. Y a mí me encanta mucho esa cercanía que él tenía sobre abrir puertas para que entren todos y se reconozcan amados por Dios. Días, te saluda Víctor González. Entre tantas cosas y protocolos que se cambiaron en el papado de Francisco, también, y ya lo mencionabas y nos relatabas, cambió la manera de comunicar, de recibir a los creyentes, de tener estas audiencias, tanto en general como en lo privado. Al menos tú como creadora de contenido, ¿te gustaría que esto continuara con quien fuera el nuevo Papa a partir de los próximos días? Y también si nos pudieras contar algunas de las experiencias que viviste justamente en ese momento en el que estuviste en el Vaticano. Mira, principalmente yo creo que la iglesia no ignora el hecho de que estamos, bueno, como mundo estamos evolucionando de una forma rápida día con día. Esto no lo ignora la iglesia, de hecho ha sacado varios documentos desde redes sociales, inteligencia artificial, medios de comunicación, pero la iglesia lo ha hecho desde siempre. Ha sacado
documentos desde que salió la radio, salió la televisión, porque la iglesia toma en cuenta los medios, porque son una forma de llevar a Cristo a otros, ¿no? Entonces no creo y no dudo que el nuevo Papa, quien sea que el Espíritu Santo elija por medio del cónclave, se rechace esto. Yo creo que obviamente tendrá mucho trabajo al principio, pero sabe que Benedicto XVI ya lo venía diciendo, existe un continente digital, donde estamos más del 90% de la población casi 6, 7 horas al día, entonces es una buena forma también de hablar de Cristo. Y bueno, respondiendo un poco lo que me comentabas también sobre estos encuentros, yo tuve dos encuentros con el Papa, uno directo y otro un poco más gracioso que recuerdo con mucha alegría, que yo estaba en una audiencia general y yo le llevaba la invitación a mi boda, entonces lo recoge uno de los guardias que tenía él y después yo le grito que me iba a casar. Y como que me volteé a ver un poco como, muy bien, qué bueno que te casas. Y bueno, con tanto grito de la gente, le grité que me casaba con un argentino. Y fue cuando me volteé y me hace un gesto como muy bien, felicidades, o no sé, ¿no? Y toda la gente nos reímos y fue algo muy, muy gracioso. Lo compartí en mis redes sociales y se volvió muy viral por ese gesto, ¿no? Como que él siempre estaba buscando la mirada de esto, que lo sacara un poco del protocolo, que lo sacara un poco de los formalismos también, que son súper válidos, que todo tiene su porqué, pero él sigue siendo, bueno, seguía siendo latinoamericano. Entonces buscaba esos momentos de comedia, de reírse, de relajarse y recordar que él es humano y que constantemente nos pedía que oráramos por él por lo mismo. Y en la segunda ocasión, ya más frente a frente, tuvimos, bueno, una audiencia, mi esposo y yo, y mi esposo primero platicó con él y después yo ingresé porque ese es el protocolo, la familia ingresa después. Y cuando yo ingreso a la biblioteca del Papa, él se pone de pie y lo que me impactó mucho, porque para ese entonces ya le costaba un poco ponerse de pie, entonces con su bastón él se pone de pie y yo sin saber qué decir, porque era la primera vez que lo tenía pues cerca para mí, y me dice, ¿y a vos te tengo que hablar en mexicano? Y yo dije, bueno, ¿cómo se acuerda, no, de todo esto? Porque mi esposo le comentaba que yo era mexicana y, y yo pues en mi humor volteé y le dije, bueno, ¿me puedes hablar en guadalupano? Y él se rió con una sencillez, con una simpleza de un adulto mayor. Y me acuerdo que nos tomamos las manos y me dice, nunca pierdas tu sentido del humor. Y veo que eso se lo decía a varias personas porque es muy importante el sentido del humor. Dios es un Dios alegre, Dios es un Dios de felicidad también y a veces se nos olvida en el ajetreo del día a día. Yo tenía un rosario que nos había mandado el Papa anteriormente por la invitación a nuestra boda, que después nos mandó unos rosarios, y le dije que todos los días oraba por 2 hombres, por él y por mi esposo. Y todavía me dice, pero ¿oras a favor o en contra? Entonces, como que siempre buscaba esos momentos de simpleza, de alegría, de que vale la pena, pues, aterrizarnos un poco en la cotidianidad de nuestra vida, que puede ser a veces un poco dura, un poco difícil. Y al final, cuando nos salimos de la biblioteca, él se puso de pie para despedirnos, que eso no lo hacía muy seguido. Y bueno, estuvimos ahí un rato, pues, platicando, que fue muy breve, pero fue uno de los encuentros que, no sé, te puedo decir que pocas personas tienen la mirada que tenía el Papa, que realmente te veía a los ojos, que realmente quería escuchar lo que estabas diciendo, que no importaba nada más, te hacía sentir amada verdaderamente. Y con eso, pues, uno comprueba que Dios existe, porque nadie puede amar así si no tiene un referente de amor más arriba o un ejemplo de amor más arriba. Entonces, nada, yo me quedo con que este Papa nos enseñó verdaderamente a salir de uno mismo, a salir del egoísmo, a vivir con los brazos abiertos, a abrazar nuestra cruz y seguir a Cristo hasta el último aliento, como él lo hizo. Ayer fue su última aparición, como lo han mencionado en varios medios, hasta el último aliento, entregado a su sacerdocio, entregado a su vocación. Y yo, bueno, actualmente yo vivo acá en Argentina, entonces es muy común escuchar anécdotas de mucha gente hablando de que lo cruzaban en el metro, que lo cruzaban en el kiosco, que lo cruzaban después de misa. Y estas anécdotas humanizan todavía más esta gran, pues, gran historia que nos regala Dios de un hombre que amó desde el principio hasta el final.
Y además, Clara, si nos permites, la verdad es que no se veía como una actitud forzada, se veía algo muy No. natural, muy genuino. Él le nacía ser así y le pegaba muy bien, causaba gracia, ese carisma, hacía clic hablando en otro idioma con los jóvenes y con todos en general. Y tal vez le ayudaba mucho el hecho de ser latino y ser argentino, porque hay que decirlo, eso también juega muy a favor de ser tan auténtico, de no tratar de aparentar él. Él era como era, a veces incluso rayaba en lo informal y me imagino que en más de una ocasión provocó algún dolor de cabeza a sus cercanos por saltarse el protocolo, porque seguramente así ocurrió. Deja, insisto, la vara muy alta, lo hemos platicado anteriormente, que seguramente pues también será inevitable la comparación, como ha habido con otros papas, pero de verdad que el legado que deja el Papa Francisco no es solo dentro de la iglesia, sino fuera de, porque logró un diálogo interreligioso muy importante y también logró unir a comunidades. Claro, yo creo que es importante recordar que como católicos estamos llamados, uno, primero, a estar siempre en comunión con Roma, siempre en comunión con nuestra iglesia, que como lo mencionas, va a ser inevitable las comparaciones porque siempre ha sucedido cuando fue con San Juan Pablo II, con Benedicto XVI, siempre va a suceder, pero yo creo que la fe madura va a verlo desde una perspectiva de esto es lo que Dios nos manda hoy y esto es lo que hoy necesitamos como iglesia, como humanidad también, porque no solamente que termina siendo un líder de la iglesia católica, sino termina siendo un referente para el mundo entero, para los que creen y para los que no creen. Entonces, nada, como católicos estar hoy más unidos que nunca, no hacer caso a las difamaciones, a los temas que pueden ser polémicos, porque claro, obviamente, pues el Papa, pues era un Papa latinoamericano y yo recuerdo mi mamá me platicaba en su momento que una de las primeros como cosas graciosas que empezaban a ocurrir en el Vaticano cuando él empezó ya su pontificado era que había visto a un guardia sisa, que son los que están en el Vaticano, lo vio parado y el Papa entraba, salía y después, bueno, de tantas horas que lo vio de pie, fue y le llevó una silla para que se sentara un poco. Y obviamente después como que le dijeron, no, su santidad no puede hacer esto, porque efectivamente se dedicó a romper muchos protocolos para hacernos sentir pues también más familia, de que todos merecemos pues esa caricia de Dios, ese abrazo, que uno no es más importante que el otro, sino que todos merecemos la misericordia de Dios y está al alcance, pues al alcance de nuestras parroquias, al alcance de una mirada, al alcance de un gesto principalmente. Así que nada, esperamos, oramos, primero pues ahora en luto, oramos pues obviamente por nuestra iglesia, esperamos pues indicaciones y cuando comience el cónclave orar y yo quiero dejar como muy en claro que Dios ha sido muy especial con la muerte del Papa Francisco porque hoy siendo el lunes de Pascua, todos nos enfocamos la semana pasada a lo mejor en descansar, a lo mejor en vivir la Semana Santa, enfocamos nuestra mirada a Cristo, a su pasión de Cristo. Y eso yo creo que refleja también lo que el Papa Francisco tenía en su corazón, el ser más sencillo, el que nadie esté mirando si hace o no hace, porque eso pasó hace un mes, que todos los reflectores estaban en el hospital, viendo qué sucedía, si renunciaba, si pasaba esto o aquello. Y entonces, ahora en Semana Santa, toda la mirada de la iglesia estaba en Cristo, en su pasión, en su resurrección, en el triduo pascual. Y la mirada de cierta forma como que se desprendió un poco de qué pasaba con el Papa. Hasta que lo vimos ayer y todos como asumimos de, bueno, se ve un poco enfermo, pero bueno, salió, nos saludó y tal. Y hoy con esta noticia decimos, wow, verdaderamente, hoy siendo Pascua, el Señor Jesús lo llama la Pascua eterna. Y hoy en el Evangelio pues escuchamos en misa básicamente esto, que San Pedro se levanta a recordarnos que la mirada es importante mantenerla en Cristo. Entonces son símbolos que el Señor, bueno, nosotros creemos, ¿no? Que no descuida lo que uno anhela en su corazón. Así que es importante recalcar esto, que estamos en Pascua, en este día importante que el Señor llama al Papa Francisco la Pascua eterna, pero también el Evangelio del día de hoy, para quienes son católicos y lo quieren leer, creo que son momentos muy claves para permanecer en paz y que si hemos creído hasta hoy que la Iglesia está en manos del Espíritu Santo como viene siendo hace 2000 años, pues podemos permanecer en paz y desde hoy rezando por aquel que será pues el nuevo sumo pontífice.
Perfecto. Clara Cuevas, creadora de contenido religioso, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación, platicar en estos minutos con toda nuestra audiencia de Milenio Televisión sobre esta experiencia que viviste hace algunos años atrás y que sin duda quedarán marcados en este caso para tu historia y también para aquellos quienes siguen tu contenido. Gracias, Clara Cuevas, por la información y por estos minutos. Hasta luego.